¿Y si te dijera que el dolor que estás viviendo en este momento tiene un propósito divino que no puedes ver a simple vista? ¿Lo creerías? Hoy, quiero hablarte de algo que la mayoría de nosotros evitamos a toda costa. El sufrimiento. Es algo con lo que todos nos enfrentamos en algún punto de nuestras vidas. Puede ser la enfermedad, la pérdida de un ser querido, una ruptura emocional o simplemente el peso de las dificultades cotidianas. Pero, ¿qué pasa cuando en lugar de huir de ese dolor, lo enfrentamos con una nueva perspectiva? Hoy descubrirás un poderoso secreto, un poder oculto en el sufrimiento que transformará la manera en que lo ves. La mayoría de las veces, cuando estamos atravesando momentos de sufrimiento, todo parece oscuro y sin sentido. Nos sentimos abandonados, rotos y quizá incluso olvidados por Dios. Pero lo que no vemos es que en ese mismo sufrimiento, Dios está trabajando de una manera profunda, forjando en nosotros algo más grande. El dolor no es solo algo que debemos soportar, sino algo que Dios usa para moldearnos y prepararnos para lo que está por venir. En este video, te mostraré cómo ese dolor que sientes puede ser la llave para abrir puertas hacia una vida de carácter firme, de fe inquebrantable y de paz profunda. No será fácil de entender al principio, pero quédate hasta el final, porque lo que te voy a revelar cambiará tu perspectiva sobre el sufrimiento. Si alguna vez te has sentido perdido en medio del dolor, comenta "Paz en Cristo" y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque al hacerlo no solo sigues un canal, sino que te unes a una comunidad de creyentes que confían en que incluso el sufrimiento tiene un propósito divino. El sufrimiento como prueba de fe. ¿Te has sentido alguna vez en medio de una tormenta, preguntándote por qué te toca vivir esta prueba? A veces, cuando estamos en medio del sufrimiento, nos olvidamos de una verdad fundamental. El dolor es una prueba de fe. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que enfrentaron grandes pruebas. Piensa en Job, quien, después de perderlo todo, su familia, su salud, su riqueza, se mantuvo firme en su fe. A pesar de todas las preguntas sin respuesta y la agonía en su alma, Job nunca negó a Dios. Al contrario, su fe se profundizó. En medio de su sufrimiento, Job descubrió algo que jamás habría comprendido en tiempos de paz. El sufrimiento revela lo que hay en nuestro corazón. Dios no permite que suframos sin razón. La prueba de nuestro carácter a través del dolor es una oportunidad para crecer y depender más profundamente de Él. Nos recuerda que nuestras fuerzas son limitadas, pero que la fuerza divina es inquebrantable. El sufrimiento, lejos de destruirnos, es un medio que Dios usa para refinar nuestra fe. La fe que tenemos cuando todo va bien es fácil, pero la verdadera fe, esa que puede mover montañas, solo se forma en las dificultades. Entonces, la próxima vez que te enfrentes al dolor, no te preguntes solo, ¿por qué me está pasando esto? Pregúntate también, ¿cómo puedo usar este sufrimiento para acercarme más a Dios? La transformación a través del dolor. El sufrimiento, aunque doloroso, no tiene como objetivo dejarnos en la oscuridad. Dios usa el dolor como herramienta de transformación. ¿Cómo? A través de un proceso llamado purificación. En 1 Pedro 1:7, la Biblia dice que el fuego prueba la calidad del oro. Esta metáfora nos muestra cómo el oro, para ser refinado, debe pasar por el fuego. De manera similar, el dolor nos coloca en un fuego espiritual que nos purifica y nos refina. Sin el sufrimiento, no podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, esa que Dios ha planeado. El dolor nos corta y moldea, pero lo hace con un propósito divino. El apóstol Pablo también nos habla de esta transformación. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice: "Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad". Aquí se revela una verdad profundamente poderosa.
La debilidad que sentimos en medio del sufrimiento se convierte en el canal perfecto para experimentar el poder de Dios. Es interesante ver que, a lo largo de la historia, muchos grandes líderes, espirituales y cristianos comprometidos, fueron forjados en el fuego del sufrimiento. El dolor no es el fin, es el inicio de algo nuevo. Al considerar a Jesús en la cruz, podemos ver el ejemplo más claro de cómo el sufrimiento lleva a la transformación. Su sacrificio no solo transformó al mundo, sino que también mostró el poder oculto del dolor. Un poder que no entendemos completamente a menos que lo experimentemos nosotros mismos. Así como Jesús pasó por el sufrimiento y se levantó, nosotros también somos llamados a pasar por pruebas que, aunque difíciles, nos llevan a un nuevo nivel espiritual. La transformación no es un proceso rápido ni fácil. El dolor no es algo que busquemos por sí mismo, pero es necesario para la madurez espiritual. Cuando te sientas como si estuvieras en el fuego de tus circunstancias, recuerda que cada momento de dolor es una oportunidad para ser moldeado por las manos divinas de Dios. Cada lágrima, cada oración quebrantada, cada vez que te sientas perdido o sin fuerzas, Dios está trabajando en tu corazón. Él no está ausente. Él está en el proceso de transformarte. Y lo que hoy parece una carga pesada, puede convertirse en un testimonio de la grandeza de su gracia. Es como el barro en manos del alfarero. El barro no sabe en qué se está convirtiendo mientras es moldeado, pero el alfarero sabe exactamente lo que está creando. Del mismo modo, el sufrimiento no es algo que podamos comprender totalmente mientras lo experimentamos, pero sabemos que Dios está en control, formando algo hermoso de nuestras vidas. Es fundamental recordar esto. El dolor no tiene la última palabra. Dios usa incluso las experiencias más dolorosas para darnos algo mucho más valioso: carácter, perseverancia y una fe más profunda. El sufrimiento puede ser una escuela en la que aprendemos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Cuando pasamos por las pruebas, no estamos siendo abandonados. Estamos siendo preparados para una vida más rica, más significativa y más llena del poder de Dios. Y todo esto forma parte de su propósito para nuestras vidas: el sufrimiento como medio para acercarnos a Dios. La experiencia del sufrimiento tiene la capacidad de acercarnos más a Dios de una manera que no podríamos imaginar en tiempos de paz o prosperidad. Cuando todo va bien, tendemos a ser autosuficientes, a confiar en nuestras propias fuerzas y capacidades. Pero, cuando enfrentamos el sufrimiento, nuestras defensas caen, nuestras debilidades se hacen evidentes, y nos vemos obligados a buscar la ayuda de Dios de una manera más profunda. La Biblia nos recuerda que en nuestra debilidad, su poder se manifiesta más claramente. En 2 Corintios 12:9, Pablo expresa lo siguiente: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una de las enseñanzas más revolucionarias de las Escrituras. El sufrimiento, lejos de alejarnos de Dios, nos puede llevar a una dependencia más profunda de Él. Cuando nos enfrentamos a dificultades, podemos descubrir el poder de Dios de una manera más real y tangible. Un ejemplo claro de cómo el sufrimiento puede acercarnos a Dios es la experiencia de Job. En el libro de Job, vemos cómo este hombre justo experimenta una serie de tragedias: pérdida de bienes, pérdida de sus hijos y la aparición de una enfermedad dolorosa. Durante su sufrimiento, Job tiene muchas preguntas, dudas y momentos de desesperación. Sin embargo, a lo largo de todo este proceso, Job se acerca a Dios con su corazón roto, y Dios lo responde de maneras sorprendentes. Lo fascinante de la historia de Job es que, aunque él nunca comprendió completamente el porqué de su sufrimiento, encontró consuelo y cercanía a Dios. A través del sufrimiento, Job desarrolló una relación más profunda con el Señor, una relación en la que no solo Dios era su Salvador, sino también su Consolador, su amigo y su fortaleza.
Dios no causa el sufrimiento, pero lo usa como un medio para revelar su presencia de una manera única. Muchos creyentes han pasado por grandes pruebas y, a través de ellas, han aprendido a depender más completamente de Dios. El sufrimiento, en este sentido, es el catalizador que nos permite descubrir las dimensiones más profundas de su amor y fidelidad. El sufrimiento también tiene el poder de moldearnos de manera que nuestra relación con Dios se haga más íntima. La oración y el tiempo en la presencia de Dios se vuelven más intensos cuando estamos en medio de la lucha. En tiempos de dolor, nuestra desesperación nos lleva a la oración más sincera, a la búsqueda de la ayuda divina. Nos damos cuenta de que nada en este mundo puede llenar el vacío que sentimos. Y por eso, corremos a Dios con un corazón más vulnerable y dispuesto a recibir su consuelo. Es en esos momentos de vulnerabilidad que Dios puede obrar en nosotros de manera profunda y transformadora. Él quiere que nuestras almas sean moldeadas y perfeccionadas para ser como Cristo. El sufrimiento nos permite ver con claridad nuestras limitaciones, nuestras falencias y nuestras necesidades más profundas. Y es en medio de esa vulnerabilidad que Dios muestra su gracia de maneras sorprendentes. A veces, estamos tan ocupados con las bendiciones y los logros de la vida que no tenemos tiempo para una relación profunda con Dios. Pero, cuando estamos en el sufrimiento, nuestras prioridades cambian, nuestra perspectiva se ajusta. Nos damos cuenta de que no necesitamos más cosas, sino más de Él. Y es en la intimidad con Dios, cultivada en medio del sufrimiento, donde encontramos la paz, la esperanza y la fortaleza para seguir adelante. La bendición del sufrimiento es que nos obliga a mirar más allá de nosotros mismos, más allá de nuestras preocupaciones mundanas, y nos lleva a una dependencia total en el Señor. Cuanto más enfrentamos el dolor, más nos damos cuenta de que Él es todo lo que necesitamos. Y, en última instancia, el sufrimiento nos lleva a un lugar de transformación, donde nuestras vidas reflejan más perfectamente el carácter de Cristo. La relación entre el sufrimiento y la formación del carácter cristiano. Uno de los aspectos más poderosos del sufrimiento es su capacidad para formar y refinar nuestro carácter. La Escritura nos enseña que el sufrimiento no es solo algo que debemos soportar, sino una herramienta que Dios utiliza para moldearnos y perfeccionarnos. En Romanos 5:3-4, Pablo dice: Nos alegramos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este versículo revela el proceso espiritual que ocurre cuando enfrentamos el sufrimiento. El sufrimiento no es un fin en sí mismo. Es el medio a través del cual Dios trabaja en nuestra vida interior, ayudándonos a crecer en sabiduría, paciencia, humildad y compasión. Al pasar por momentos difíciles, descubrimos nuestras debilidades, nuestras áreas de inseguridad y falta de fe. Pero también es en estos momentos que Dios nos da la oportunidad de crecer espiritualmente. Es como cuando un oro puro es refinado en el fuego. El calor y el dolor eliminan las impurezas y dejan solo lo que es valioso. La formación del carácter cristiano a través del sufrimiento también tiene que ver con aprender a confiar en Dios, en todas las circunstancias. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero es a través de esos momentos difíciles que aprendemos a aferrarnos a las promesas de Dios, a reconocer su soberanía y a perseverar en la fe. El sufrimiento nos enseña a ser más humildes, más conscientes de nuestra total dependencia de Dios, y a reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Él. Un claro ejemplo de cómo el sufrimiento forma nuestro carácter es el proceso de la madurez espiritual. Al principio de nuestra caminata con Cristo, es probable que busquemos respuestas inmediatas y que queramos escapar de cualquier forma de dolor. Sin embargo, a medida que pasamos por las pruebas, comenzamos a desarrollar una paciencia más profunda y nuestra fe se vuelve más resistente, como un músculo que se fortalece con el uso repetido. A través del sufrimiento,
Dios nos transforma de personas inmaduras a personas que reflejan el carácter de Cristo. El apóstol Santiago también habla de este proceso de madurez en el sufrimiento. En Santiago 1:2-4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Este pasaje revela que el propósito del sufrimiento no es solo nuestra resistencia o paciencia, sino también nuestra perfección espiritual. Dios quiere que seamos más como Cristo, y para lograrlo, debemos ser refinados a través del dolor. Es importante reconocer que el sufrimiento no solo purifica nuestra fe, sino que también desarrolla un corazón más compasivo hacia los demás. A medida que pasamos por pruebas, entendemos mejor el dolor de otros. Aprendemos a ser más empáticos, comprensivos y dispuestos a ayudar. Cuando alguien más está sufriendo, podemos ofrecer consuelo porque hemos experimentado ese mismo dolor. El sufrimiento, por tanto, no solo trabaja en nuestro carácter, sino que también nos capacita para ser canales de la gracia de Dios para otros. El sufrimiento, entonces, nos moldea y purifica, nos forma en el carácter de Cristo y nos prepara para las obras que Dios tiene para nosotros. En 2 Corintios 1:4, Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este versículo demuestra que Dios no solo permite que experimentemos el sufrimiento, sino que lo usa como una herramienta para prepararnos a ayudar a los demás y ser instrumentos de su paz. A través del sufrimiento, también aprendemos a vivir con esperanza. Cuando somos transformados en el carácter de Cristo, nuestras perspectivas cambian. Dejamos de ver las dificultades como obstáculos insuperables y comenzamos a verlas como oportunidades para crecer, madurar y acercarnos más a Dios. La esperanza, entonces, no es simplemente una expectativa pasiva, sino una certeza activa de que, a pesar de las pruebas, Dios tiene un propósito redentor en cada circunstancia, como el sufrimiento nos lleva a la restauración y la gloria futura. El sufrimiento, aunque doloroso, tiene una promesa increíblemente transformadora en la vida del creyente. Nos lleva a una profunda restauración espiritual y nos conecta con la esperanza de la gloria futura que nos aguarda en Cristo. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo nos recuerda que pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Este versículo pone en perspectiva la importancia del sufrimiento en nuestra vida cristiana, mostrándonos que el dolor de esta vida es solo temporal y está destinado a producir algo de valor eterno. El sufrimiento tiene el poder de restaurarnos de maneras que nunca imaginamos. A menudo, cuando atravesamos momentos de gran dolor, nuestra fe se pone a prueba y, como resultado, podemos experimentar un renacer espiritual. A través de las pruebas, Dios puede purificar nuestra visión, redirigir nuestros caminos y hacernos más conscientes de su voluntad en nuestras vidas. Esta restauración espiritual no solo se limita a nuestra relación con Dios, sino que también tiene el potencial de sanar nuestras heridas emocionales y mentales, llevándonos a una comprensión más profunda del propósito divino. Jesucristo mismo pasó por el sufrimiento, y su vida es el modelo de cómo Dios usa el dolor para cumplir su propósito. En Isaías 53:3, el profeta describe a Jesús como despreciado y desechado entre los hombres, hombre de dolores, experimentado en quebranto. A través de su sufrimiento, Jesús no solo cumplió con el propósito de salvarnos, sino que también nos mostró cómo el sufrimiento puede ser redimido y usado para un bien mayor. Él nos modela cómo el sufrimiento puede llevarnos a la restauración y cómo, a pesar del dolor, podemos encontrar victoria y propósito en medio de nuestras pruebas.
Este proceso de restauración no es instantáneo. A menudo, el sufrimiento nos obliga a enfrentar lo más profundo de nuestro ser, desafiándonos a confrontar nuestros miedos, inseguridades, deseos egoístas y recuerdos dolorosos. Sin embargo, a medida que enfrentamos y procesamos estas áreas, Dios usa esos momentos para transformarnos y hacernos más como Cristo. La restauración que experimentamos no es simplemente un alivio temporal, sino una curación profunda y duradera que nos lleva a una relación más plena con Él. El sufrimiento también nos prepara para la gloria futura. A lo largo de la Escritura, se nos promete que las pruebas y tribulaciones de esta vida tienen un propósito en la eternidad. El sufrimiento que experimentamos no se pierde, sino que se convierte en un vehículo para que podamos experimentar una gloria mucho mayor en el futuro. La salvación que se nos ha prometido no solo es para esta vida, sino que tiene implicaciones eternas. En 1 Pedro 5:10, Pedro dice: «Pero el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Este versículo nos recuerda que el sufrimiento es temporal, pero lo que Dios está haciendo en nosotros es eterno. La gloria futura de la que habla Pedro no es solo una esperanza distante, sino una realidad que podemos experimentar desde ahora en los momentos de sufrimiento. En medio del dolor, Dios nos ofrece la esperanza de una restauración completa, una promesa de vida eterna y un futuro donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Esta gloria futura es el resultado final de todo el proceso de purificación que Dios realiza en nosotros durante las pruebas. El sufrimiento también tiene el poder de fortalecer nuestra esperanza en lo que está por venir. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo declara: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Esta perspectiva nos ayuda a ver nuestras luchas diarias a través del lente de la eternidad, sabiendo que lo que estamos enfrentando ahora tiene un propósito divino que se revelará plenamente en el futuro. Finalmente, el sufrimiento nos prepara para ser participantes activos en la gloria de Dios. La restauración final no solo será nuestra recompensa, sino también un testimonio del poder de Dios en nuestra vida. A medida que pasamos por las pruebas y perseveramos en la fe, nos convertimos en testimonios vivos de la obra redentora de Cristo, reflejando su gloria a los demás. Al final, el sufrimiento no solo nos lleva a la restauración personal, sino que nos permite experimentar la gloria de Dios de una manera profunda y transformadora. El sufrimiento como medio para fortalecer nuestra fe. En muchos momentos de la vida, el sufrimiento se presenta como un obstáculo insuperable. Nos desafía y pone a prueba nuestra fe en Dios, nuestra confianza en su bondad y su soberanía. Sin embargo, el sufrimiento es un medio poderoso para fortalecer nuestra fe. Y esta realidad es expuesta de manera clara en las Escrituras. En 1 Pedro 1, 6, 7, leemos: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Este versículo no solo nos habla de cómo el sufrimiento prueba nuestra fe, sino de cómo lo purifica y lo perfecciona. La fe que no ha sido probada no tiene la profundidad ni la resistencia que una fe que ha sido templada a través de las dificultades. Es como el oro que debe pasar por el fuego para ser refinado. De igual manera, nuestra fe debe ser probada para mostrar su verdadero valor y para crecer en resiliencia espiritual. Es en los momentos de sufrimiento que somos llamados a permanecer firmes en la fe,
aun cuando todo a nuestro alrededor nos lleve a dudar. La prueba de la fe, a pesar de ser dolorosa, es una oportunidad para que nuestra relación con Dios se haga más profunda y sólida. En Santiago 1:2-4, Santiago nos anima diciendo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto nos muestra que las pruebas no son solo para afligirnos, sino para fortalecer nuestro carácter, perfeccionar nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo. El sufrimiento también nos invita a dependemos más de Dios, especialmente cuando nuestras propias fuerzas parecen insuficientes. La lucha contra el dolor y las adversidades nos lleva a un lugar de humildad, donde reconocemos nuestra necesidad total de su gracia. En 2 Corintios 12:9, Pablo testifica acerca de la revelación que Dios le dio en su propio sufrimiento, diciendo: Pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este versículo, Pablo revela el secreto divino de cómo el sufrimiento puede ser un medio para experimentar la fuerza de Dios. Además de fortalecer nuestra fe, el sufrimiento también nos enseña a confiar en el plan soberano de Dios. Veces, no entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero al caminar en fe, aprendemos a confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este recordatorio de que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros, nos invita a abandonar nuestra necesidad de entender todo y, en su lugar, a confiar plenamente en su voluntad. Una de las grandes bendiciones que surge del sufrimiento es que nos permite ver la fidelidad de Dios de una manera tangible. Mientras más profundos y desafiantes son nuestros momentos de dolor, más evidente se vuelve la presencia constante de Dios en nuestras vidas. En Salmo 34:18 leemos: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía de Dios en medio de nuestro sufrimiento es una de las pruebas más poderosas de su amor y de su poder para redimir todas las cosas. El sufrimiento, lejos de ser una bendición en sí mismo, se convierte en un vehículo a través del cual experimentamos la fidelidad y el poder de Dios de maneras que no podríamos comprender sin haber pasado por pruebas y dificultades. A medida que pasamos por estas experiencias, nuestra fe se refina, se fortalece y se profundiza. Cada prueba es una oportunidad para ser transformados a la imagen de Cristo. Finalmente, el sufrimiento en la vida cristiana nos permite ser instrumentos de consuelo y aliento para otros. Al experimentar y superar nuestras propias luchas, estamos en una mejor posición para compadecer y alentar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. 2 Corintios 1:3-4 nos enseña: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El sufrimiento, por lo tanto, no solo nos transforma a nosotros, sino que también nos capacita para ministrar a otros de una manera profunda y significativa. El sufrimiento como preparación para el propósito de Dios. El sufrimiento no es algo que solo sucede por accidente o sin razón. En los planes de Dios, tiene un propósito divino. Y en la Escritura encontramos ejemplos de cómo Dios usa el sufrimiento para prepararnos para algo más grande. En muchos casos,
El dolor no es solo una etapa de prueba, sino una forma de prepararnos para cumplir un propósito específico que Dios tiene para nuestras vidas. Es un proceso de formación, donde Dios nos modela y nos transforma para cumplir con su voluntad de manera más plena. El ejemplo de José en el Antiguo Testamento es uno de los más poderosos en cuanto a cómo el sufrimiento prepara a una persona para su propósito. En Génesis 50:20, después de muchos años de dificultades, José le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a un pueblo numeroso». La vida de José estuvo marcada por el sufrimiento desde su juventud. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y estuvo lejos de su familia durante muchos años. Sin embargo, a través de esas pruebas, Dios lo preparó para convertirse en el líder que salvaría a su familia y a muchas otras personas en tiempos de hambre. El sufrimiento de José no fue en vano. Fue una herramienta divina para prepararlo para el futuro que Dios ya había planeado. Esta verdad debe animarnos a comprender que nuestras pruebas no son el fin, sino el medio por el cual Dios nos está moldeando para cumplir con su propósito. A veces, no vemos el propósito de nuestro sufrimiento en el momento, pero si confiamos en la soberanía de Dios, podemos estar seguros de que Él está obrando en nuestras vidas, preparándonos para algo más grande. En el Nuevo Testamento, encontramos otro ejemplo poderoso en la vida de Pablo, quien experimentó un sufrimiento profundo y constante a lo largo de su ministerio. En 2 Corintios 12, 7, 10, Pablo habla de un aguijón en la carne que le fue dado para mantenerlo humilde. A pesar de pedir a Dios que lo liberara de este sufrimiento, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El sufrimiento de Pablo fue utilizado para mantenerlo dependiente de Dios y para mostrar la gloria de Dios a través de su debilidad. Si Pablo no hubiera pasado por esos momentos difíciles, tal vez no habría comprendido completamente el poder de la gracia de Dios en su vida. De esta manera, Dios usó su sufrimiento para prepararlo para ser un instrumento poderoso de su obra. El sufrimiento también es un medio a través del cual Dios nos purifica y nos prepara para el servicio. En Hebreos 12, 10, 11, leemos que Dios disciplina a los que ama. Y esa disciplina, aunque dolorosa, produce una cosecha de justicia y paz en aquellos que han sido entrenados por ella. El sufrimiento no es un castigo, sino un proceso de entrenamiento espiritual que Dios usa para hacernos más como Cristo. Esta disciplina no siempre es fácil de aceptar, pero es a través de ella que somos capacitados para servir a Dios con un corazón limpio y un carácter refinado. A lo largo de la Escritura, encontramos la enseñanza de que el sufrimiento es una forma en que Dios nos prepara para algo más grande. Es un proceso de formación que nos lleva a ser más dependientes de Él, más humildes y más comprometidos con su propósito para nuestras vidas. A través de las dificultades, aprendemos a confiar más profundamente en su soberanía y a aceptar que Él está obrando, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. Al enfrentar el sufrimiento, es importante recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros en todo momento, y Él está obrando en nosotros a través de nuestras dificultades. El propósito de Dios para nuestras vidas no se ve afectado por nuestras circunstancias, sino que se fortalece a través de ellas. En 1 Pedro 5:10, Pedro nos anima diciendo: «Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». El sufrimiento es temporal, pero los resultados que produce en nuestra vida son eternos. Dios utiliza el sufrimiento para fortalecer nuestra fe, prepararnos para su propósito y transformarnos en la imagen de su Hijo. A lo largo de nuestras pruebas, debemos recordar que el dolor tiene un propósito.
A través de la lucha, Dios nos está formando y preparando para lo que Él ha planeado para nosotros. En lugar de ver el sufrimiento como algo que debemos evitar a toda costa, debemos aprender a verlo como una oportunidad para crecer, para profundizar nuestra relación con Dios y para cumplir con el propósito divino que Él tiene para nuestras vidas. Cómo Dios usa el sufrimiento para revelarse a nosotros. A lo largo de las Escrituras, podemos ver cómo Dios se revela a aquellos que atraviesan momentos de sufrimiento. De hecho, en muchas ocasiones, es a través del dolor y la adversidad que descubrimos facetas de Dios que de otro modo no habríamos comprendido. El sufrimiento tiene la capacidad de profundizar nuestra relación con Él, revelándonos un Dios cercano, consolador y compasivo, que se preocupa profundamente por nuestras vidas. Uno de los ejemplos más notables de cómo Dios se revela en medio del sufrimiento lo encontramos en el libro de Job. Job, un hombre justo, fue probado de una manera tan intensa que incluso su fe se vio sacudida. Perdió sus bienes, su salud y sus hijos, y se enfrentó a la incomprensión de amigos que le atribuían su sufrimiento a algún pecado oculto. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su fe. Y al final, Dios se le reveló de una manera poderosa. En Job 42:5, Job dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». A través del sufrimiento, Job experimentó una revelación más profunda de la gloria de Dios y de su soberanía sobre todas las circunstancias. Este pasaje nos enseña que el sufrimiento puede ser un medio para conocer a Dios de una manera más íntima. Muchas veces, en los momentos de confort y tranquilidad, nuestras vidas pueden estar llenas de distracciones, y nuestra relación con Dios puede volverse superficial. Pero es en los momentos de prueba y dolor cuando realmente sentimos la cercanía de Dios. Él se revela como el Dios que consuela, que da paz en medio de la tormenta, y que entiende nuestras luchas mejor que nadie. Jesucristo mismo es el máximo ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser un medio de revelación. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el sufrimiento más extremo al morir en la cruz. A través de su dolor, no solo cumplió con el propósito divino de salvar a la humanidad, sino que también mostró a todos la profundidad del amor de Dios. En Juan 12:32, Jesús dijo: «Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí». A través de su sacrificio, Jesús reveló el corazón de Dios, un corazón dispuesto a sufrir por el bien de su pueblo. Este es el amor incondicional y la gracia infinita que se nos ofrece a todos, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es un Dios de misericordia. El sufrimiento también nos permite ver la poderosa obra redentora de Dios en nuestras vidas. A través del dolor, somos purificados y transformados. Y es en este proceso donde Dios nos revela su poder para restaurar lo que está quebrantado. El apóstol Pablo nos habla de este proceso en Romanos 8:28, donde dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Dios usa todo lo que sucede en nuestras vidas, incluso el sufrimiento, para cumplir su propósito redentor. A través de las pruebas, Él nos revela su habilidad para transformar cualquier situación en una oportunidad para hacer su obra en nosotros. Es importante también reconocer que Dios no solo se revela a nosotros durante el sufrimiento, sino que a menudo también se revela a través de nuestra respuesta al sufrimiento. Cuando enfrentamos el dolor, tenemos la oportunidad de mostrar gracia, paciencia y compasión a otros, lo cual es un reflejo de la obra de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos recuerda que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. A través del sufrimiento, Dios nos capacita para ser una fuente de consuelo y esperanza para otros. Dios se revela a nosotros en la quietud de la oración,
en las lágrimas derramadas y en los momentos en los que nos sentimos más débiles. Al entregarle nuestro sufrimiento, estamos invitando a Dios a entrar en nuestras vidas de una manera aún más profunda, a ser parte de nuestra historia y a mostrar su poder redentor. El sufrimiento no es solo un obstáculo en nuestro camino, es una puerta a una relación más profunda con Dios. Cuando aprendemos a ver el sufrimiento desde la perspectiva de que Dios está en control y que Él usa todas las cosas para su gloria, podemos vivir nuestras pruebas con una nueva esperanza y una renovada confianza en su amor. Además, a través del sufrimiento, Dios nos prepara para compadecer y ayudar a los demás. Cuando hemos experimentado el dolor, somos más capaces de empatizar con los que sufren y podemos ser usados por Dios para ser una fuente de consuelo para aquellos que enfrentan sus propias batallas. Dios nos llama a ser instrumentos de su paz y consuelo en un mundo que está lleno de dolor y sufrimiento. Al pasar por el sufrimiento, nos capacitamos para ser agentes de la gracia de Dios en las vidas de los demás. El sufrimiento como herramienta para fortalecer nuestra fe. Uno de los aspectos más sorprendentes del sufrimiento es cómo puede servir como una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. A menudo, cuando nos enfrentamos a la adversidad, nuestra fe se pone a prueba. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de prueba que tenemos la oportunidad de ver la fidelidad de Dios de una manera más tangible y profunda. Dios, en su infinita sabiduría, usa el sufrimiento como un medio para purificar nuestra fe y ayudarnos a crecer en ella. En 1 Pedro 1, 6, 7, encontramos una enseñanza profunda sobre este tema. El apóstol Pedro escribe: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual perece, aunque probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje nos muestra que, al igual que el oro es refinado por el fuego, nuestra fe también es refinada y fortalecida a través de las pruebas. El sufrimiento actúa como un fuego purificador que elimina las impurezas de nuestra fe, permitiéndonos ser más como Cristo. Además, las pruebas no solo prueban nuestra fe, sino que también la perfeccionan. A menudo, pensamos que la fe fuerte es aquella que nunca duda, pero la verdadera fe fuerte es aquella que sigue creyendo, incluso cuando todo parece ir mal. Como Pablo escribió en 2 Corintios 12, 9, 10. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En nuestras debilidades, cuando somos conscientes de nuestra dependencia total de Dios, su poder se perfecciona en nosotros. El sufrimiento nos enseña a confiar más en Dios y a depender menos de nuestra propia fuerza. Es importante recordar que el sufrimiento no es un castigo de Dios. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto incluye tanto los momentos de alegría como los de sufrimiento. Dios no causa el sufrimiento, pero lo usa para nuestro bien y su gloria. Al enfrentarnos a las dificultades, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito en medio de ellas. Él no nos abandona en nuestras pruebas, sino que nos fortalece y nos enseña a depender completamente de Él. A lo largo de la historia, muchos grandes hombres y mujeres de Dios han experimentado el sufrimiento y lo han usado como una plataforma para un crecimiento espiritual profundo. La historia de David es un claro ejemplo de cómo el sufrimiento puede fortalecer nuestra fe. David pasó por muchos momentos difíciles en su vida, incluyendo ser perseguido por el rey Saúl y enfrentarse a grandes enemigos. Sin embargo, en 1209, cada uno de esos momentos
David se acercó más a Dios y desarrolló una fe más fuerte y profunda. En Salmo 23:4, David declara: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A través del sufrimiento, David experimentó la fidelidad de Dios de una manera más cercana, y su fe fue fortalecida. El sufrimiento también tiene el poder de mantenernos humildes. A veces, cuando estamos cómodos y todo va bien, podemos caer en la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, cuando enfrentamos dificultades, recordamos que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios. Y a través de las pruebas, somos humildes y reconocemos nuestra dependencia de Él. En 2 Corintios 1:9, Pablo dice: Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El sufrimiento nos enseña que solo Dios puede darnos la fuerza para superar las pruebas. Es importante recordar que el sufrimiento no es algo que debemos temer. En lugar de verlo como una maldición, podemos aprender a verlo como una oportunidad para crecer en nuestra fe. Jesús nos enseña en Mateo 5, 10, 12, que benditos son aquellos que sufren por su causa, porque su recompensa es grande en los cielos. Cuando sufrimos por nuestra fe, estamos participando en el sufrimiento de Cristo y experimentando una unión más profunda con Él. El sufrimiento, entonces, no es solo una oportunidad para fortalecer nuestra fe, sino también para ser más como Cristo. En resumen, el sufrimiento es una herramienta poderosa que Dios usa para fortalecer nuestra fe, purificarnos y enseñarnos a depender de Él. Si bien el dolor es algo difícil de enfrentar, también es un medio a través del cual podemos experimentar una profundización en nuestra relación con Dios. Al enfrentar nuestras pruebas con fe y esperanza, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito en todo lo que estamos viviendo. Él está usando cada dificultad para perfeccionar nuestra fe y hacer que nos parezcamos más a Cristo. El sufrimiento no es el final de la historia, es solo el comienzo de un proceso de transformación que nos llevará a una fe más profunda y a una relación más cercana con Dios. Es importante comprender que el dolor no es un enemigo, sino una herramienta poderosa en las manos de Dios. A menudo, en medio de nuestras pruebas, experimentamos un sentido de abandono o duda, preguntándonos si Dios realmente está con nosotros. Sin embargo, la Biblia nos asegura que nunca estamos solos. En Romanos 8:28 se nos recuerda que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que le aman. Aunque el sufrimiento parece desafiante y doloroso en el momento, podemos confiar en que Dios lo usa para un propósito mucho mayor. Considera el ejemplo de Job, un hombre justo, que experimentó un sufrimiento indescriptible, perdiendo su familia, su salud y sus riquezas. Sin embargo, a través de su dolor, Job no solo fue restaurado, sino que su testimonio sobre la fidelidad de Dios ha sido un modelo para los creyentes a lo largo de los siglos. En su momento de desesperación, Job eligió no maldecir a Dios, sino bendecirle, sabiendo que, aunque no comprendía el propósito de su sufrimiento, confiaba plenamente en que Dios estaba a cargo. Este es el tipo de fe que Dios quiere desarrollar en nosotros. Es esencial recordar que, en medio del dolor, Dios nunca nos abandona. Él está trabajando detrás de escena, formando nuestro carácter y preparándonos para lo que está por venir. Es como el oro que se refina en el fuego. Para que el oro sea puro, debe pasar por un proceso de calor intenso. De manera similar, nuestro carácter debe ser refinado a través del sufrimiento para que podamos brillar con la pureza de la fe. Bloco 12. Este proceso de refinamiento puede ser extremadamente doloroso, pero la promesa de Dios es que nunca permitirá que enfrentemos más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13 nos asegura que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios conoce tus límites y tu capacidad para soportar el dolor, y Él nunca permitirá que sufras sin un propósito divino en mente. Es importante entender que el sufrimiento no es castigo. Aunque nuestros pecados pueden traer consecuencias, el sufrimiento en sí mismo no es siempre un resultado directo de nuestras fallas. En muchos casos, es simplemente una oportunidad para que Dios nos moldee, nos enseñe y nos prepare para lo que está por venir. Recordemos que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, sufrió enormemente en la cruz. Su sufrimiento no fue una señal de que Dios lo había abandonado, sino un acto supremo de obediencia al plan divino para la salvación de la humanidad. El dolor también nos enseña a depender completamente de Dios. A menudo, cuando todo va bien, tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas y capacidades. Sin embargo, el sufrimiento nos lleva a un lugar de humildad donde reconocemos nuestra necesidad de la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo experimentó el sufrimiento en su propia vida, pero recibió la respuesta. Este proceso de refinamiento puede ser extremadamente doloroso, pero la promesa de Dios es que nunca permitirá que enfrentemos más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13 nos asegura que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios conoce tus límites y tu capacidad para soportar el dolor, y Él nunca permitirá que sufras sin un propósito divino en mente. Es importante entender que el sufrimiento no es castigo. Aunque nuestros pecados pueden traer consecuencias, el sufrimiento en sí mismo no es siempre un resultado directo de nuestras fallas. En muchos casos, es simplemente una oportunidad para que Dios nos moldee, nos enseñe y nos prepare para lo que está por venir. Recordemos que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, sufrió enormemente en la cruz. Su sufrimiento no fue una señal de que Dios lo había abandonado, sino un acto supremo de obediencia al plan divino para la salvación de la humanidad. El dolor también nos enseña a depender completamente de Dios. A menudo, cuando todo va bien, tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas y capacidades. Sin embargo, el sufrimiento nos lleva a un lugar de humildad donde reconocemos nuestra necesidad de la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo experimentó el sufrimiento en su propia vida, pero recibió la respuesta de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es un principio crucial. El sufrimiento nos permite experimentar la suficiencia de la gracia de Dios de una manera mucho más profunda que cuando todo está bien. La gracia de Dios se manifiesta con mayor claridad en nuestra debilidad. A medida que soportamos las pruebas y el sufrimiento, Dios nos fortalece, nos purifica y nos hace más semejantes a Cristo. Este es un proceso de transformación que no solo se lleva a cabo a través de la obediencia, sino también mediante la experiencia del dolor. Es en estos momentos que desarrollamos una fe más profunda, una comprensión más clara de la voluntad de Dios y una capacidad de resistencia que solo se puede forjar a través del sufrimiento. El sufrimiento también nos enseña a ser más compasivos con los demás. Cuando hemos pasado por pruebas, podemos identificarnos mejor con el dolor y las luchas de otras personas. Dios nos permite pasar por sufrimientos para que, en el futuro, podamos ser una fuente de consuelo para aquellos que atraviesan situaciones similares. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. El sufrimiento, entonces, no solo tiene el propósito de forjar nuestro carácter, sino que también nos prepara para servir a los demás. Nos enseña a ser compasivos, a mostrar misericordia
y a brindar esperanza a quienes nos rodean. Finalmente, es crucial recordar que el sufrimiento no es el final de nuestra historia. Dios tiene un propósito eterno y un plan perfecto para cada uno de nosotros. En Apocalipsis 21:4, se nos da una promesa gloriosa. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque el sufrimiento puede ser una parte dolorosa de nuestra vida terrenal, tenemos la esperanza segura de que en el cielo no habrá más dolor. El sufrimiento que experimentamos ahora no se compara con la gloria que nos espera. Así que, cuando estés pasando por dificultades, recuerda que este es solo un capítulo en tu historia eterna. Dios está trabajando en ti, refinándote, transformándote y preparándote para una eternidad sin dolor. El sufrimiento, aunque difícil de comprender en el momento, está íntimamente ligado al proceso de crecimiento espiritual. El dolor no es solo una carga, sino también una oportunidad para ser moldeado por Dios, para purificar nuestras intenciones y fortalecer nuestra fe. Cada momento de sufrimiento es como una herramienta en las manos de un alfarero divino que está esculpiendo nuestras vidas con una precisión que no siempre comprendemos. En Isaías 64:8, se nos recuerda que, ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú el que nos formaste. Todos nosotros somos obra de tus manos. El sufrimiento también es un medio a través del cual Dios nos enseña a ser más como Jesús. El propio Cristo experimentó un sufrimiento inmenso en la cruz. Un sufrimiento que no solo fue físico, sino también emocional y espiritual. Él, el Hijo de Dios, tomó sobre sí el dolor de la humanidad y nos mostró cómo enfrentar el sufrimiento con gracia, obediencia y amor. En 1 Pedro 2:21, Pedro nos dice: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Este sufrimiento de Cristo no fue solo para salvarnos, sino también para mostrarnos cómo debemos responder al dolor en nuestras propias vidas. La forma en que respondemos al sufrimiento dice mucho acerca de nuestra relación con Dios. Podemos elegir quejarnos, rendirnos o perder la esperanza, pero el sufrimiento también nos da la opción de abrazar nuestra fe con mayor intensidad. Nos desafía a confiar más profundamente en la soberanía de Dios y a permitir que Él utilice el dolor para transformarnos. En Romanos 5:3-4, Pablo nos enseña que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Esta es la paradoja del sufrimiento cristiano. A través del dolor, Dios produce algo bueno, algo que fortalece nuestra esperanza y nos acerca a Él. Este proceso de maduración no es instantáneo. El sufrimiento a menudo nos lleva por un camino largo y difícil, y es fácil perder la perspectiva. Sin embargo, al mirar hacia atrás, podemos ver cómo Dios ha usado cada experiencia dolorosa para hacer de nosotros personas más sabias, más compasivas y más dependientes de Él. Cada etapa del sufrimiento nos acerca a ser la persona que Dios nos ha llamado a ser. El sufrimiento no es en vano. Es un medio de transformación. A través de cada desafío, Dios nos invita a una relación más profunda con Él. A veces, durante los momentos de mayor sufrimiento, descubrimos una intimidad con Dios que no sabíamos que era posible. En esos momentos, Él se revela a nosotros de una manera que no podemos experimentar cuando todo está bien. En Filipenses 3:10, Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A través del sufrimiento, Pablo estaba buscando una relación más profunda con Cristo, una que no solo se basara en la victoria,
sino también en la participación en los sufrimientos de Jesús. Este enfoque transforma nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. En lugar de verlo como algo puramente negativo, comenzamos a verlo como una oportunidad para acercarnos a Dios, para profundizar en nuestra relación con Él y para crecer espiritualmente. No podemos evitar el dolor en este mundo, pero podemos elegir cómo respondemos. Podemos elegir entregarnos a Dios, confiar en su propósito y permitir que Él trabaje en nosotros para producir un carácter más fuerte y una fe más profunda. La respuesta de Dios al sufrimiento humano nunca es indiferente. Él no es un observador distante que simplemente ve nuestros dolores sin involucrarse. Dios está con nosotros en medio de nuestras pruebas, ofreciéndonos consuelo, guía y fuerza. En 2 Corintios 1, 3, 4, se nos dice que Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios no solo nos consuela, sino que nos prepara para consolar a otros en el futuro, transformando nuestro sufrimiento en una herramienta para ministrar a los demás. El sufrimiento no solo forja nuestro carácter, sino que también nos enseña lecciones profundas sobre nuestra humanidad y nuestra relación con Dios. Cada vez que enfrentamos dificultades, se nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la fragilidad de nuestra naturaleza humana. Cuando todo parece ir mal, cuando nos sentimos débiles o vulnerables, es en esos momentos que recordamos nuestra total dependencia de Dios. Jesús mismo, en su vida terrenal, experimentó la debilidad humana al máximo. En Hebreos 4:15, se nos asegura que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, aunque perfecto, se hizo uno con nosotros en nuestra lucha, lo que nos da consuelo cuando enfrentamos el dolor. A menudo, el sufrimiento también tiene la capacidad de transformar nuestra visión del mundo y de las demás personas. A través del dolor, aprendemos a ser más compasivos, a entender mejor a los demás que atraviesan situaciones difíciles. Nos recuerda que nadie está exento de la lucha humana y nos invita a vivir con más humildad, sabiendo que nuestras propias tribulaciones no nos hacen superiores, sino parte de la comunidad humana que está constantemente siendo moldeada por las manos de Dios. En 2 Corintios 1:4, se nos dice que Dios nos consuela para que podamos ser un canal de consuelo para los demás, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Además de transformarnos en mejores seres humanos, el sufrimiento también nos lleva a comprender más profundamente el sacrificio de Cristo. Como mencionamos antes, Cristo sufrió no solo por nosotros, sino también para mostrarnos el camino. En 1 Pedro 3:18, se nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. A través de su sacrificio, Cristo nos enseñó cómo debemos enfrentar nuestras propias pruebas con paciencia, con fe y con una visión clara de que el sufrimiento tiene un propósito más grande que solo el dolor en sí mismo. En este proceso de sufrimiento y transformación, hay momentos de intensa desesperación, momentos en los que nos sentimos como si estuviéramos perdiendo la esperanza, pero en medio de esos momentos oscuros, es cuando más cerca estamos de experimentar la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte la palabra que Dios le dio en su momento de sufrimiento. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí, Dios no promete eliminar el sufrimiento, sino que nos asegura que su gracia será suficiente para enfrentar cualquier dificultad. La debilidad humana se convierte, entonces, en un espacio donde el poder divino se revela de manera más clara. El sufrimiento también es una herramienta que Dios utiliza para enseñarnos paciencia. La paciencia es una virtud que se cultiva cuando aprendemos a esperar en Dios.
confiando en que Él tiene el control incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. En Santiago 1:2-4 se nos anima a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene un efecto perfecto, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí, el sufrimiento es un medio para que nuestra fe crezca, nos haga más firmes y nos lleve a una madurez espiritual que solo puede lograrse a través de la experiencia del dolor. Aunque en el momento de sufrimiento no comprendemos completamente cómo y por qué estamos siendo probados, podemos confiar en que Dios está utilizando ese dolor para un bien mayor. Él no desperdicia ninguna de nuestras luchas. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos da la certeza de que, sin importar lo difícil que sea la situación, Dios está trabajando en nosotros, transformándonos para su gloria y para nuestro bien. El dolor no es algo que buscamos, pero cuando llega, es importante recordar que no estamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Salmo 34:18 nos recuerda: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. En cada momento de sufrimiento, especialmente en los momentos en los que sentimos que todo está perdido, Él está cerca, nos ofrece consuelo y nos recuerda que hay un propósito detrás de cada prueba. El sufrimiento, aunque doloroso, no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Dios es el que tiene la última palabra, y Él nos llama a perseverar, a confiar en Él y a ver el sufrimiento como una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. El proceso de sanación y restauración puede ser largo, pero debemos entender que cada paso que damos, aunque sea pequeño, nos acerca a la obra completa que Dios está haciendo en nosotros. En Filipenses 1:6, Pablo nos da una gran esperanza al decir que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La promesa de que Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros debe darnos confianza de que, incluso en medio de las pruebas, Él no nos abandona. Él está trabajando en nosotros, moldeándonos, y, aunque no siempre entendamos cómo, Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. A veces, el sufrimiento nos lleva a cuestionarnos sobre nuestra fe. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Este tipo de dudas son comunes, pero la respuesta no es sencilla. A través de las Escrituras, podemos ver que Dios utiliza el sufrimiento no solo para probarnos, sino para acercarnos a Él. En Romanos 5:3-4, se nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Es a través de la tribulación que nuestra fe se pone a prueba. Y es a través de esa prueba que nuestra esperanza en Dios se fortalece. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción puede ser la desesperación o el miedo. Pero, al igual que Jesús, debemos aprender a mirar más allá del dolor y ver la bendición que se esconde en el sufrimiento. En Hebreos 12:11, se nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El sufrimiento puede parecer innecesario en el momento, pero produce un fruto que solo se obtiene a través de la lucha. Este fruto es el carácter refinado, una fe más profunda y una relación más íntima con Dios. En momentos de dolor, es fácil caer en la trampa de pensar que Dios nos ha olvidado, pero debemos recordar que Él nunca nos deja ni nos abandona. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que estamos experimentando en este momento es temporal, pero lo que Dios está haciendo
en nosotros tiene un impacto eterno. Cada vez que pasamos por el sufrimiento, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y este proceso es invaluable, más allá de lo que nuestras mentes humanas pueden comprender. Es fundamental tener una perspectiva eterna cuando enfrentamos el sufrimiento. Aunque el dolor pueda ser intenso y nuestras pruebas difíciles, lo que estamos viviendo en la tierra no se compara con la gloria que nos espera. En Romanos 8:18, Pablo escribe: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Esta perspectiva nos ayuda a soportar el sufrimiento con esperanza, sabiendo que lo que estamos viviendo no es lo último. Lo último es la recompensa eterna que Dios tiene preparada para aquellos que perseveran y permanecen fieles en medio de las pruebas. Es importante recordar que, aunque Dios permite el sufrimiento, Él también es quien nos da la fortaleza para soportarlo. En Isaías 41:10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa cuán grande sea el dolor, Él está con nosotros. Nos sostiene y nos fortalece. Podemos confiar en su presencia en todo momento. Uno de los aspectos más profundos del sufrimiento es que nos lleva a un lugar donde solo podemos confiar en Dios. Durante el dolor, todas las distracciones se desvanecen y nos enfrentamos cara a cara con nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de un Salvador. Este es el momento en que nuestra fe se pone a prueba, pero también es el momento en que Dios está trabajando de manera más profunda en nuestras vidas. En esos momentos, la tentación puede ser muy fuerte de rendirse o dudar de la bondad de Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios está con nosotros en cada paso del camino y que cada sufrimiento tiene un propósito divino. Es difícil ver más allá del dolor en el momento, pero debemos recordar que el sufrimiento no es solo algo que debemos soportar, sino algo que Dios usa para conformarnos más a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A través del sufrimiento, Dios nos moldea y nos prepara para ser más como Cristo. Cada prueba, aunque difícil, nos acerca más a esa imagen perfecta. Y aunque el proceso sea doloroso, el resultado final es una vida transformada por el poder de Dios. Cuando nos encontramos en medio de un sufrimiento profundo, debemos recordar que Jesús mismo sufrió por nosotros. Él experimentó el dolor humano de manera completa, desde la angustia emocional hasta el dolor físico. En Isaías 53:3 se nos dice: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Jesús no solo fue un ejemplo de fe en medio del sufrimiento, sino que también fue el sacrificio perfecto que nos dio la oportunidad de encontrar consuelo en Él. A veces, cuando el dolor es tan intenso, la mente puede empezar a llenar de pensamientos negativos y preguntas sobre el amor de Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestro sufrimiento es un castigo o que Dios se ha alejado de nosotros. Sin embargo, debemos recordar que el sufrimiento no es un castigo por nuestros pecados. Jesús ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Él nos ofrece la paz y la esperanza a través de su sacrificio. Y el sufrimiento que enfrentamos es una oportunidad para ser refinados y fortalecer nuestra relación con Él. La paciencia es una virtud que se cultiva en el sufrimiento, como se nos enseña en Santiago 1:3-4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es un ingrediente crucial en el proceso de madurez espiritual. A través del sufrimiento,
Somos capaces de aprender a confiar en Dios y a esperar en su tiempo. La paciencia nos enseña a esperar pacientemente en la respuesta de Dios y a no apresurarnos a salir de la prueba antes de que haya completado su obra en nosotros. En cada sufrimiento, Dios nos invita a acercarnos a Él. El sufrimiento puede separarnos de Dios si permitimos que nos embargue el dolor, pero si nos acercamos a Él, Él promete consuelo y esperanza. En 2 Corintios 1, 3, 4, leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. A través de nuestras propias pruebas, Dios nos capacita para ser una fuente de consuelo para otros que pasan por dificultades similares. El sufrimiento nos da la oportunidad de desarrollar una dependencia total de Dios. Cuando nuestras propias fuerzas no son suficientes, aprendemos a descansar en su gracia. 2 Corintios 12:9 nos dice: Pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A través del sufrimiento, experimentamos la gracia de Dios de una manera profunda y real. Es en nuestras debilidades que experimentamos el poder de Dios en su forma más pura. El sufrimiento también nos enseña a valorar la eternidad sobre lo temporal. Cuando estamos rodeados de dolor y angustia, es fácil enfocarnos solo en lo que está sucediendo en el presente. Pero las Escrituras nos enseñan a poner nuestra esperanza en las promesas eternas de Dios. En 2 Corintios 4, 17, 18, leemos: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En medio de nuestras luchas, debemos recordar que hay una gloria que nos espera más allá de este mundo. Una gloria que no se puede comparar con las aflicciones que estamos enfrentando. El dolor no es solo una experiencia física, también es emocional, espiritual y profundamente transformadora. Desde tiempos bíblicos, el sufrimiento ha sido visto como una herramienta de forja en las manos de Dios. Muchas veces, la vida nos lanza desafíos que parecen insuperables, pero en esos momentos de debilidad, es cuando más cerca podemos estar de nuestra verdadera fuerza. Es curioso cómo, a través del dolor, somos moldeados y refinados para una vida de sabiduría y fortaleza. En el libro de Santiago 1, 2, 4, se nos invita a considerar como gozo cuando caigamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Este pasaje nos enseña que la resistencia, forjada en el fuego del sufrimiento, produce algo invaluable: la paciencia. El dolor, aunque angustiante en el momento, es el medio a través del cual Dios nos fortalece y nos prepara para desafíos mayores. Tomemos, por ejemplo, el caso de Job. Este hombre, que perdió su salud, su familia y su riqueza, encontró en su sufrimiento la oportunidad de acercarse más a Dios. A pesar de su dolor, Job nunca perdió su fe, y fue precisamente en su sufrimiento donde Dios le reveló más de su poder y sabiduría. Job pasó de ser un hombre rico y próspero a uno que reconoció profundamente la soberanía de Dios. En el momento de su sufrimiento, Job adquirió una sabiduría que no habría sido posible sin esa experiencia. Y cuando todo pasó, Dios lo restauró, pero lo hizo no solo en lo material, sino también en lo espiritual, dándole una mayor comprensión de su divinidad. Así es como Dios utiliza el dolor en nuestras vidas. Él no permite que suframos solo por el sufrimiento en sí, sino que lo usa como una herramienta para enseñarnos, para abrir nuestros ojos a una mayor comprensión de su propósito en nosotros. La sabiduría que proviene del sufrimiento no es superficial, sino que es profunda y transformadora.
En el libro de Hebreos 12:11 encontramos otro ejemplo poderoso. Es cierto que ninguna disciplina parece ser motivo de gozo en el momento, sino de tristeza. Pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí, el escritor de Hebreos habla de la disciplina que viene de las pruebas y sufrimientos. Es difícil de entender mientras estamos atravesando el dolor, pero una vez que lo hemos superado, podemos ver cómo nos ha cambiado. Lo que debemos recordar es que Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cuánto sufrimiento podemos soportar. Él no nos deja en nuestras pruebas sin propósito. Cada vez que atravesamos un momento de dolor, Dios tiene un propósito detrás de ello: formar nuestro carácter, purificar nuestra fe y prepararnos para lo que viene. Por eso, aunque el sufrimiento parece innecesario en muchos momentos, no lo es. La resistencia que se forma en medio del dolor es invaluable. El dolor nos ayuda a crecer en humildad, paciencia, fe y, lo más importante, en nuestra relación con Dios. Si nunca pasáramos por el sufrimiento, nunca entenderíamos lo que realmente significa depender completamente de Él. Sin las pruebas, nuestra fe sería superficial y nuestra sabiduría limitada. Aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, uno de los aspectos más poderosos del dolor es la promesa de restauración que Dios nos ofrece. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usa el sufrimiento para purificarnos y luego nos promete bendiciones que superan nuestras expectativas. La clave está en entender que el dolor no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva temporada de crecimiento, restauración y bendición. En el libro de Isaías 61:3 se habla de cómo Dios ofrece belleza por cenizas, aceite de gozo por luto, manto de alabanza por espíritu angustiado. Esta es una promesa increíble. Aunque en el momento de sufrimiento todo parece perdido, Dios tiene la capacidad de transformar lo más oscuro en lo más brillante. Su promesa es clara. A través del sufrimiento, Él nos lleva a un lugar de restauración, donde lo que parece haber sido destruido será renovado. Un excelente ejemplo de esta promesa se encuentra en la vida de José, hijo de Jacob. José fue vendido por sus hermanos, lo que le llevó a una vida de sufrimiento y rechazo. Pasó años en prisión injustamente, y su futuro parecía sombrío. Sin embargo, lo que sus hermanos y otros veían como su final, Dios lo usó como el principio de una historia de restauración y bendición. Al final, José se convirtió en el segundo al mando en Egipto, y fue utilizado por Dios para salvar a su familia y a muchas naciones de la hambruna. La restauración de José no fue solo física, sino también emocional y espiritual. Lo que parecía una serie de tragedias se transformó en una bendición para todo un pueblo. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces, vemos el sufrimiento como el final de nuestras esperanzas y sueños, pero Dios lo ve como un medio para algo mucho mayor. Él es capaz de tomar nuestras experiencias de dolor y transformarlas en algo hermoso. De la misma manera que la semilla debe morir para dar fruto, nosotros también debemos atravesar momentos de muerte espiritual o emocional para experimentar la resurrección de nuestras vidas. En 1 Pedro 5:10, el apóstol Pedro nos recuerda que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Este versículo es una clara promesa de restauración. No importa cuánto hayamos sufrido, Dios tiene el poder de perfeccionarnos, fortalecer nuestra fe y establecernos en un lugar mejor que donde estábamos antes de la prueba. El sufrimiento, aunque doloroso, es solo un paso en el proceso de perfeccionamiento que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. A través de cada prueba, Él nos moldea y nos prepara para lo que viene. Cada momento de dolor nos acerca más a la persona que Él quiere que seamos. Y, al final, cuando miramos hacia atrás,
veremos que todo lo que hemos atravesado ha tenido un propósito. Dios nunca permite que suframos sin una razón. Cada dolor, cada lucha y cada desafío es parte de un plan más grande. La restauración de Dios no solo es una promesa futura, sino también algo que puede comenzar aquí y ahora. A través del sufrimiento, podemos experimentar el consuelo de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento y una fe más profunda. El dolor no es algo que debemos temer, sino algo que debemos enfrentar con la certeza de que, al final, Dios nos levantará y nos transformará. Así que, cuando estemos pasando por momentos difíciles, debemos recordar esta verdad. El dolor no es el fin de la historia. Es solo una parte del proceso. Dios tiene el poder de restaurar todo lo que hemos perdido y de transformarlo en algo mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. La bendición que viene después del sufrimiento es mucho más grande que cualquier dolor que podamos experimentar. El sufrimiento y las pruebas son inevitables en la vida humana, pero son también los instrumentos divinos que Dios utiliza para forjar nuestro carácter. Si bien es fácil desear que las pruebas y el dolor desaparezcan, hay un propósito más grande detrás de todo lo que vivimos. Un propósito eterno que solo Dios puede comprender completamente. El dolor, aunque a menudo indeseable, es la herramienta que Él usa para moldearnos y hacernos más semejantes a Cristo. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3-4, encontramos una enseñanza poderosa sobre el sufrimiento. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este pasaje es fundamental para comprender cómo el sufrimiento tiene un propósito en nuestra vida. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba nuestra fe, y la prueba nos lleva a la esperanza. Cada una de estas etapas tiene el objetivo de fortalecer nuestra relación con Dios y perfeccionar nuestro carácter. Al igual que un oro, que debe ser refinado en el fuego para eliminar las impurezas, nuestra fe y carácter también son refinados en las pruebas. Sin estas pruebas, sin el calor del sufrimiento, no experimentaríamos un crecimiento real en nuestra fe. Y es precisamente en los momentos de dolor y lucha cuando nuestro carácter se ve realmente forjado. Los momentos difíciles revelan lo que realmente somos, lo que llevamos dentro, y lo que Dios aún necesita trabajar en nosotros. Además, las pruebas nos enseñan la dependencia de Dios. Cuando todo parece fuera de control, es cuando más necesitamos su intervención. Las dificultades nos empujan a un lugar donde nos damos cuenta de que no podemos vivir por nuestra cuenta, que necesitamos a Dios más que nunca. Esta dependencia nos lleva a una relación más profunda y auténtica con Él, lo que a su vez contribuye a nuestra transformación. El sufrimiento también produce una perspectiva eterna. Muchas veces, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, nuestro enfoque está limitado a las circunstancias inmediatas. Nos concentramos en el dolor que sentimos en el momento, sin darnos cuenta de que todo sufrimiento tiene una duración limitada. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento temporal se convierte en un medio para alcanzar una gloria eterna que supera cualquier dolor que podamos experimentar en la tierra. El dolor, además, nos enseña a confiar en los planes perfectos de Dios. A veces, nuestras expectativas sobre cómo deberían ir las cosas son diferentes de los planes de Dios. Pero a través del sufrimiento, aprendemos a rendirnos a su voluntad y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dios no está ignorando nuestro sufrimiento, más bien, está usándolo para prepararnos para lo que Él tiene planeado para nuestro futuro. Al confiar en Él, aprendemos a caminar con fe, incluso cuando no podemos ver el final del túnel. Un ejemplo claro de cómo el dolor forja el carácter se encuentra en la vida de David, el rey de Israel.
David fue ungido por Samuel para ser rey, pero antes de que pudiera tomar su trono, tuvo que pasar por años de huida y persecución, siempre huyendo del rey Saúl que quería matarlo. Durante estos años, David enfrentó muchas dificultades y momentos de sufrimiento. Sin embargo, fue durante este tiempo de dolor y prueba que David desarrolló su carácter y aprendió a depender completamente de Dios. A través de sus luchas, David aprendió a confiar en el plan de Dios y finalmente llegó a ser un rey según el corazón de Dios. Este es un recordatorio de que nuestras pruebas y tribulaciones no son en vano. Todo tiene un propósito divino. Cada lucha, cada dificultad, cada dolor que enfrentamos tiene el potencial de fortalecer nuestra fe, moldear nuestro carácter y prepararnos para el futuro que Dios tiene para nosotros. Al igual que David, a veces necesitamos pasar por momentos difíciles para aprender lo que realmente significa depender de Dios y confiar en Él plenamente. El sufrimiento también nos enseña a ser compasivos con los demás. Cuando experimentamos el dolor, somos más capaces de empatizar con aquellos que están pasando por circunstancias similares. Podemos ofrecerles consuelo y esperanza, porque sabemos de primera mano lo que significa sufrir. De esta manera, las pruebas no solo nos moldean personalmente, sino que también nos equipan para ser una fuente de apoyo y aliento para aquellos que están en necesidad. Ahora que hemos recorrido juntos este viaje, y después de explorar cómo el sufrimiento es una herramienta poderosa que Dios utiliza para formar nuestro carácter, es importante recordar que lo que hemos aprendido no es solo teoría, sino una verdad profunda que puede cambiar nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene un propósito para ti. Él está trabajando en ti, moldeando tu alma a través de las pruebas. Y si estás dispuesto a rendirte a su voluntad, verás cómo su poder se manifiesta en tu vida. Escribe en los comentarios: ¿qué has aprendido hoy sobre el sufrimiento y cómo crees que Dios puede usarlo para fortalecer tu carácter? Queremos saber cómo este mensaje ha tocado tu vida. Si este video ha sido de bendición para ti, deja un comentario con amén y comparte tu testimonio. Además, si tienes alguna pregunta o necesitas oración, no dudes en escribirnos. Estamos aquí para ayudarte. Tu participación es muy importante para nosotros y para aquellos que están buscando esperanza en medio de sus pruebas. El sufrimiento, aunque doloroso, no es un castigo. Es un proceso de transformación que, en su tiempo perfecto, dará lugar a una versión más fuerte y más madura de ti mismo. Tal como el oro se purifica en el fuego, así también nuestra fe es probada en las pruebas. Pero también, al igual que el oro, nuestra fe se vuelve más preciosa después de pasar por la prueba del fuego. Recuerda que nunca estás solo en este proceso. Dios está contigo en cada momento de dolor. Él no solo te observa desde lejos. Él camina contigo a través de cada lágrima, cada sacrificio y cada incertidumbre. Él es fiel y su propósito para ti es bueno. Incluso cuando no entendemos todo lo que estamos pasando, sus caminos no son nuestros caminos y su sabiduría es infinita. Por eso, podemos confiar plenamente en su plan, aunque no veamos el panorama completo. Es posible que, en este momento, sientas que no puedes soportar más. Tal vez el dolor sea tan intenso que te cueste respirar, o la carga tan pesada que no veas la salida. Pero quiero que sepas algo muy importante. Dios usa ese mismo dolor para llevarte a un lugar de mayor victoria. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando llegamos a nuestro límite, Él se muestra como nuestra fuerza. Él es el refugio donde encontramos consuelo y la fortaleza para seguir adelante. Además, a través del sufrimiento, Dios no solo trabaja en ti, sino que también te prepara para ser una bendición para los demás. Las experiencias que vives no son solo para ti, sino que pueden ser la herramienta que Dios usa para ayudar a otros que están atravesando situaciones similares.
Como el apóstol Pablo nos enseñó, alabemos a Dios en medio de la tribulación, porque nuestras dificultades pueden ser el testimonio que inspire a otros a confiar en Dios, a seguir adelante y a buscar su salvación. Por lo tanto, no subestimes el poder que tiene tu sufrimiento cuando lo entregas a Dios. Él tiene la capacidad de transformar incluso lo que parece insignificante o destructivo en una fuente de gran bendición. Así que, cuando te enfrentes a momentos difíciles, recuerda que todo tiene un propósito eterno en los planes de Dios. Él tiene el control y está obrando en tu vida de maneras que a veces no puedes ver, pero que están destinadas a tu bien. Quiero animarte a que, cuando enfrentes pruebas, mantengas la fe. No permitas que el dolor te haga dudar de su amor. Más bien, deja que el dolor te acerque más a Él. Él es el consolador, el que sana nuestras heridas y restaura nuestras vidas. Y aunque el sufrimiento puede ser largo y agotador, al final, verás que Dios es fiel y que has sido fortalecido por todo lo que has atravesado. Hoy te invito a que, si no lo has hecho aún, entregues tu sufrimiento a Dios. Hazlo con un corazón sincero, confiado en que Él es el único que puede transformar tu dolor en algo hermoso. Rinde tu vida ante Él y permítele que use tus pruebas para forjar un carácter conforme a su voluntad. Al final del camino, verás la obra maestra que Él ha creado a través de tu sufrimiento y comprenderás que, aunque fue doloroso, fue necesario para llevarte a un nivel más alto de fe, esperanza y amor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que compartas este video con otras personas que quizás necesiten oírlo. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la esperanza en el corazón de alguien más. También, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Al suscribirte, no solo estás apoyando este contenido, sino que estás tomando una decisión de fe para seguir creciendo en tu caminar espiritual. Y si deseas recibir más palabras de aliento y enseñanzas basadas en la Biblia, no dudes en activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Recuerda, el sufrimiento tiene un propósito, y Dios está trabajando en ti. Tu dolor no es en vano, y al final, serás testigo de su poder transformador. Mantén tu fe firme y sigue adelante, porque Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Gracias por ver este video hasta el final. Que Dios te bendiga abundantemente y que encuentres paz en medio de las pruebas, sabiendo que Él es tu refugio y tu fortaleza.